¿Qué situación cree que estamos superando con esto que le estamos planteando, esta idea que consideramos podría ser viable? Ok, primero quiero decirles que sí considero que es una idea totalmente viable y están superando, digamos que una circunstancia social muy importante, y esto lleva a que la sociedad evolucione, avance y podamos llegar a lo que hoy en día tratamos de llevar civilización, pero la verdad es que las sociedades que todavía maltratan a sus animales, consideraría a título personal que no son sociedades avanzadas o civilizadas. Pensar en la posibilidad de excluir, digamos que dentro de las actividades recreativas y deportivas, a los animales como los toros, las corridas de toros o a los gallos, e incluirlos dentro de la protección para evitar el maltrato animal, y también establecer reglas que generen conductas apropiadas del buen trato a los animales para consumo humano. Considero que estaríamos rompiendo con muchísimas tradiciones que ya han demostrado que no son positivas, que podemos cambiarlas, y considero que es muy viable la propuesta. Teniendo en cuenta, profe, todo eso, ¿usted qué nos recomendaría que podríamos aportar para mejorar esta idea? Ok, unas recomendaciones. Creo que primero, ir pensando en el reconocimiento de la protección de los animales se hacen paso a paso. Entonces, a veces hacer esos cambios de manera completa o abrupta no es posible porque la sociedad necesita irse adaptando. Otra, sin embargo, ustedes no lo plantean, pero que no lo vayan a tener en cuenta, es una circunstancia que sí generaría mucho choque, es pensar en la posibilidad de que ni siquiera los animales puedan ser usados para consumo humano, que eso es un debate que ya se ha dado con la protección de los animales. Prohibir también inclusive que los animales se maten para consumo humano. Eso ya vendría a generar un choque muy muy fuerte con el asunto del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía del hombre en decidir si quiere ser carnívoro o no quiere ser carnívoro. A título personal considero que esto sería muy difícil generar ese cambio en la sociedad. Lo que sí se debería hacer es lo que ustedes plantean, que me parece muy adecuado, es más bien que si tenemos animales para consumo humano, que el proceso mientras vivan, su tratamiento, inclusive la matanza que se dé el animal, sea una matanza sin sufrimiento, sin maltrato, y que ellos no sufran, que eso sería el ideal. Entonces, la recomendación primera que lo mencioné es estos cambios, hacerlos poco a poco. Segundo, hacer un asunto de conciencia, educación y cultura, que no sea un cambio solo de la ley, sino que esté acompañado de educar a la gente, de cambiar la cultura. Y tercero, también pensar de manera muy delicada que estos tipos de cambio también generan afectaciones a otros tipos de derechos. Entonces, ¿cómo pensar en estrategias que los otros derechos no se vean tan afectados, especialmente los derechos de los seres humanos? Entonces, teniendo en cuenta esto último, lo de la educación, podríamos concluir o decir que una buena educación podría partir del hecho de que se le enseña a los niños y en general a las personas a respetar, a cuidar y amar a los animales. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso empieza desde el asunto de la sensibilidad, del asunto del altruismo, de la solidaridad y de la empatía hacia otros seres vivos. Y reconocer que los otros seres vivos también sienten, y no verlos como un objeto, porque precisamente es a través de la historia como nos han educado que los animales son objetos y yo puedo hacer lo que quiera con ellos y no sienten. Y dentro del asunto especista, siempre el ser humano es el que tiene el poder sobre los demás seres vivos. Entonces yo creo que la educación serviría muchísimo y sería una gran herramienta para empezar a cambiar eso. Observo eso en las nuevas generaciones y me parece muy positivo. Observo nuevas generaciones más empáticas, más solidarias, sintiendo también dolor por el otro ser vivo que sufre, tratando de ayudarlo, de ser solidario, y eso me parece muy positivo. Creo que esos cambios deben de ir de la mano con los cambios legislativos o jurídicos. Listo, profe. Entonces, ya para culminar con la idea viable, de nuestra propuesta, lo que le acabamos de mencionar, ¿en qué no está de acuerdo? ¿Qué le parece que no deberíamos priorizar? Pues no, la verdad es que lo único que mencioné ahorita, pero eso ni siquiera hace parte de su propuesta. Yo no estaría de acuerdo en el caso que ustedes propusieran que se prohibiera hasta para el consumo humano los animales. En eso no estaría de acuerdo, a pesar de que velo por la defensa de los animales, creo que es un paso muy fuerte decirle a todo el mundo que sea vegano. Entonces, pero eso ni siquiera es una propuesta de ustedes, así que debo decir que en este momento no estoy en desacuerdo con nada de lo que proponen, porque lo que ustedes proponen es
excluir del maltrato efectivamente a los toros, a los gallos, a estas actividades que aparezcan recreativas y culturales, y también que los animales para consumo humano sean tratados sin sufrimiento, sin maltrato. Entonces la verdad es que estoy de acuerdo con la propuesta, no tengo nada en que oponerme. Lo único sería en caso que propusieran lo que mencioné, pero no lo están haciendo, así que estoy de acuerdo con las propuestas. Listo. Yo creería que en el derecho puede que sea viable, sin embargo, no está permitido en nuestro país que la gente esté, afortunadamente, no está prohibido, pero pensemos que dentro de las posibilidades se puede dar en el caso de que el Congreso lo llegue a aprobar y llegue a hacer una reforma que lo permita. Sin embargo, dentro de lo que tú planteas, estoy de acuerdo bajo la posición, es que uno debe mirar, digamos, que las características y el contexto de cada uno de los países. Efectivamente, en Colombia, la situación económica y digamos que las brechas sociales y económicas que existen en nuestro país hacen que inclusive es un país que la mayoría de la población mantenga endeudada, porque llegar a adquirir los bienes básicos para poder sobrevivir no alcanzan con los salarios que se dan actualmente, y eso permite que la gente tenga que estarse endeudando, y si se genera una pena, un delito de ese tipo, pues entonces podría ser lo que tú planteas, que es que mucha gente entonces estaría encarcelada 2, 3 meses simplemente por las deudas. También considero a título personal que existen otro tipo de situaciones más importantes en tener en cuenta que precisamente el asunto de las deudas. También podría uno pensar, sin ser experta en ese tipo de temas ni conocer a profundidad, pero uno podría estar en una posición de molestia hacia el sector bancario, hacia el sector privado, que es el que genera los préstamos, que en la mayoría de los casos tienen más prebendas, más beneficios, y luego el consumidor, que siempre está en desventaja. Además de eso, se le pone una carga además que va a ser un delito estar en deuda. Entonces, considero que podría ser viable dentro de lo jurídico, pero no estoy de acuerdo que se dé dentro de bajo nuestro contexto social. No debería de aplicarse en nuestro país. Listo, profe. Dentro de las investigaciones que hemos realizado para llevar esta idea, nos hemos dado cuenta que del 100% de las familias colombianas, más del 80% destina menos del 30% de sus recursos, de sus ingresos para el pago de deudas. Okay. Lo cual nos ha generado una pregunta que sería, si se llegara a dar esta formalización de que se metiera a las personas a las cárceles por deudas, ¿qué piensa usted cuando, si le propusiéramos, por ejemplo, crear una cárcel especial para estas personas, pero donde se les enseñara cuestiones de finanzas, para que precisamente eviten caer en estos vacíos de tener que pagar legalmente lo que deben a nivel comercial? Claro, bueno, me parece interesante lo que plantean, pero no me gustaría utilizar el término cárcel. Yo creo que, bueno, la sociedad colombiana o el ser humano a veces funciona por asuntos de represión. Si lo están regañando y se lo están sancionando, lo hacen, si no, no. Pero el ideal es precisamente que sea un asunto preventivo, y tú acabas de decir algo súper clave: enseñanza sobre finanzas. Y yo creo que inclusive desde el colegio, desde la universidad, le deberían de dar uno clases de finanzas, porque efectivamente uno ni siquiera sabe manejar sus finanzas personales. Y tú lo mencionas con lo de las estadísticas. La mayoría de la población puede estar endeudada, o el porcentaje que utiliza pagar en deudas es muy poca, y si yo creo que revisas de ahorro son muy pocos. Muy pocos tendrán un ahorro para poder sobrevivir en caso de emergencias o en caso de desempleo. Me parece muy interesante la propuesta, pero cambiaría el término cárcel y no lo pondría como cárcel, que no sea un asunto punitivo, sino más bien como un asunto de reeducación, de sanción educativa, y no un asunto como carcelario y restrictivo. Entonces podríamos pensar en la posibilidad de no necesariamente la cárcel para deudores, pero sí como de imposiciones como de sanciones o de servicios de aprendizaje o de enseñanza en servicio social, pero no el asunto de la cárcel. Además que hay que reconocer que en nuestro país tenemos una crisis de hacinamiento carcelario, donde tú muy bien también lo mencionaste, muchos otros delitos que hacen que la mayoría, muchas personas estén en la cárcel, que el espacio no sea suficiente y que se estén vulnerando derechos por estar allí. Agregar otro delito más para que más personas estén en la cárcel a nivel de delitos mucho más graves, como un asesinato, como acceso carnal violento. Cuando una persona estuvo allí por ser deudor, podría generar otras circunstancias mayores o peores en nuestra sociedad. Entonces creo que podría cambiarse el término cárcel por otro tipo de sanción que genere consecuencias de educación en finanzas. Eso me parece interesante. Entonces, profe, podríamos decir que las finanzas podrían ser
aplicadas en cada una de las carreras estudiadas en las universidades. Sí, 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 definitivamente. Y no solo en la universidad, sino que sea usado desde el colegio. Deben de enseñarles a los niños y luego a los jóvenes a manejar sus finanzas personales. Eso tiene que ir desde el colegio. Eso debe ser inserto en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esa imagen que tiene el colombiano de ser tan consumista, de tener que gastar, gastar y gastar en cosas en frivolidades y endeudarse prácticamente desde muy temprano hasta que ya Bueno, no, yo avanzada la edad? creo que eso es otro asunto, yo creo que más profundo y no sé si requiera de un análisis sociológico de mirar por qué nos endeudamos tanto, por qué gastamos tanto. Eso también viene del asunto consumista o capitalista, pero no sé, de pronto el hecho de que pueda haber educación en las finanzas permita que la gente piense más en su futuro, permita ahorrar más, utilice mejor su dinero y de cierta manera haga compras más inteligentes. No necesariamente disminuya el consumo, sino que sea más inteligente en el uso de sus recursos. Pero no me atrevería a entrar a opinar al respecto de lo que tú planteas, porque es algo que de pronto va un poco más allá de lo que yo pueda conocer. Listo, profe. Entonces ya para finalizar con la explicación de la idea no viable, ¿qué nos recomendaría usted o en qué no está de acuerdo con esta idea no viable? Ok, pues primero que puede existir la posibilidad de que la idea sí se vuelva viable, todo depende de la voluntad política y de un cambio legislativo. Y es la única recomendación que es que si eso llegara a darse como tú lo planteas, pues que nada, que no se hable de cárcel, sino hablen como de centros de rehabilitación para deudores, centros de educación financiera y que sea un asunto más de educación y de prevención que más de sanción.